Bueno, amigos y amigas, seguimos en Industria Nacional tratando de extender una suerte de conversación infinita. Una de las grandes discusiones políticas del presente se da en torno a la cultura y su relación con el Estado, pero también con el mercado. Es un tema que venimos siguiendo, nos interesa mucho. Por eso hoy vamos a conversar con un histórico de la industria, y digo histórico porque está cumpliendo 50 años de trayectoria de producción teatral. Le escuché decir hace poco que calculaba haber vendido 22 millones de entradas a lo largo de su carrera, un número que ya es enorme en likes de YouTube, imagínense, en entradas. Así que bienvenido, Carlos Rottenberg, a Gelatina. Oh, por favor, gracias por invitarme. Te vamos a recibir con un aplauso, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ya me conviene irme. Me voy con el aplauso. Te vas ganando. Claro, te vas total, ganando. Seguro. Quería arrancar por esto. Estás cumpliendo 50 años de trayectoria como productor teatral. ¿Tenés idea cuántas obras produjiste? ¿Cómo llegás a este momento de tu carrera? Sí, estrenamos 1008, una 008 hasta ahora. La próxima es el próximo miércoles. Será la 1009. Ok. Son 50 años. Comencé a los 17, tengo 67. Finales del 74, estamos finales del 24, y de alguna manera haciendo siempre lo mismo, porque si hay una cosa que como caballo con anteojeras no me alejé, nunca fue de aquella vocación transformada en profesión. Y creo que fui un bienvenido por esta actividad, ya que no provengo de una familia, digamos, del espectáculo a nivel empresarial, y sí, a través de las ganas por la cultura, de la avidez por la cultura y por tratar de entender la cultura como un bien preciado para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano y para cualquier humanidad. Pero desde el punto de vista del rol empresario teatral, que es lo que yo hice siempre, dije recién que de aquella vocación temprana, que no tiene un asidero, que dejé de hace muchos años de buscar el motivo, de por qué me interesaba cuando era chiquito contar cuántos chicos había en las plateas de los cines cuando mis viejos me llevaban al cine, ¿no? O sea, ¿por qué eso que incluso llegó a preocuparlos? Siempre dije, mi papá murió hace muy poquito, mi mamá siempre sigue diciendo hasta hoy, nunca entendí por qué te dabas vueltas a contar cuántos chicos había en la sala en lugar de mirar cómo volaba Dumbo el elefantito. De pendejo, de pibe. De chico. Claro. O sea, eso empezó a los 4 o 5 años. O sea que, por eso dije que nunca, digamos, terminé de entender, de chico mucho menos, adolescente tampoco, pero de grande tampoco, cuál fue el resorte que me llevó a una profesión tan distinta. Ellos se ocupaban de la fabricación de ropa de cuero. O sea, cómo se liga con el espectáculo y concretamente con el teatro. ¿Y no podés explicarlo todavía hasta el día de hoy? No. ¿Te interesa explicarlo o ya fue? No, no me interesa explicarlo porque no conozco la respuesta. Entonces, ¿cómo voy a explicar algo que no sé? Pero sí me pone muy feliz haber podido tener esa convicción. Yo concretamente nunca tuve como adolescente el problema de no saber qué quería hacer cuando fuese grande. Claro. Lo tenía tan claro que yo... Siempre esto. Siempre abajo del escenario. ¿Sabes qué? Siempre abajo. No tengo, digamos, conozco mi limitación y no tengo talento, por eso lo respeto tanto al talento, para ninguno de los roles que tienen que ver con eso. Pero sí para unir, sí para amalgamar las distintas disciplinas que terminan dando un producto terminado o concretamente un espectáculo finalizado. Pero lo que sí me parece importante de aquella etapa es que yo siempre, esta es una confesión que a veces hago, yo en la escuela primaria estudié siempre lo justo para pasar de grado y en la secundaria siempre lo justo para pasar de año, porque a mí en realidad lo que me interesaba estudiar era este mundo al que quería pertenecer. Y de hecho, en alguna visita, no digo psiquiátrica, pero sí de análisis, a la cual me llevaron mis viejos justamente por esa rareza y para saber si era una vocación o era una enfermedad. Por suerte el doctor Kuznir, que fue el médico, dijo, quédese tranquilo que es una vocación, menos mal, ¿no? Bien. Juan Enrique Kuznir, que realmente me acompañó incluso hasta que falleció, y me decía que en esa vocación pude canalizar
desde muy chiquito la búsqueda. Hoy quienes nos están escuchando o viendo no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero en esos momentos, estoy hablando de los años 60, lo que existía como gran medio fundamentalmente era una incipiente televisión, obviamente por aire, no había otra, radios, desde siempre, mucho tiempo atrás, y los famosos diarios. Y los diarios traían los avisos de todas las películas que se estrenaban los jueves. Y mi colección era de programas de cine. Hoy tampoco hay prácticamente programas de cine, viste que hoy son el código QR. En aquel momento un programa de cine era casi un libro. Había sobre la calle Corrientes una cadena de los cines me refiero a Lorraine, Los Suar, Luar, insisto, temas que hoy ya se desconocen, que te entregaban desde la biografía del director hasta cómo se filmó la película y todo un desarrollo de los distintos intérpretes. Me interesa ir ahí, Carlos. Sacame una foto, mostrame una foto de lo que representaba la industria del teatro a la cual querías pertenecer a finales de los 60, principios de los 70. La foto era un trabajo de martes a domingo, todos los días función, no menos de 2 funciones los viernes, no menos de 2 o 3 los sábados y 2 los domingos. El actor llegaba al teatro los días hábiles tipo 6 de la tarde, se iba a las 12 de la noche. La revista porteña era un bastión. Pensemos que se hacían todos los días funciones a las 21 y 23, de martes a viernes. ¿Es un invento argentino el teatro de revistas? Sí, el teatro de revistas es el formato es argentino. Vamos. Empezó y murió en Argentina. Digo murió porque también desapareció. Y fundamentalmente empezó a caerse, como es hasta lógico y paradójico, con la llegada de la democracia. O sea, una de las cosas que tenía la revista es que se podía ver y escuchar lo que no se escuchaba afuera. Pero perdón, entonces ahí es lo que estoy interpretando, identificando mal. ¿Yo no vi teatro de revista? Vos habrás visto alguna revista, que incluso yo también participé en el viejo Teatro Tabarís, por ejemplo, que no es la revista de los 70. En la revista de los 70 era una revista, en el 73, por ejemplo, que fue el año récord de espectadores al teatro. Pensemos que fue el cambio después de la dictadura, la primera dictadura del 66 al 73, gobierno de Cámpora. Para darnos una idea, tengo alguna foto, mirá, en la oficina, en la calle Lavalle, donde estaban los cines, y lo comparo con la revista, se prohibió construir más cines porque la gente quedaba taponada entre la 9 de julio y Florida, donde no podían ni entrar ni salir. O sea, hay fotos donde se ve el tumulto. Si había una persona que se desmayaba en la calle Lavalle, una ambulancia no entraba, no podía entrar. O sea, se prohibió que se sigan construyendo cines. Hablo del volumen. Y en el 73, por ejemplo, me acuerdo que Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica, inaugura el Teatro Astros, en lo que había sido el viejo Cine Astor en Corrientes 746, con una revista. Y te decía que el teatro tenía 1.100 butacas y significaban 2.200 personas los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, 3.300 los sábados y 3.300 los domingos, porque eran 3 y 3. Todo eso no volvió, obviamente, y no vuelve, y no está mal que no vuelva, cambió todo. Yo ahí te estoy dando la mirada cuando yo arranqué. Yo empecé en el 74, esto fue en el 73. Entonces, de aquello a esto no tiene nada que ver. Claro. Quizás ya me lo respondiste, pero me interesa saber cuál fue la mejor época del teatro en términos de industria de estos 50 años. ¿Fue el 73? ¿Fue ese glorioso verano, no me acuerdo si es el 87, 88? De Mar del Plata. Mar del Plata. Qué estudiado, muy bien. Pero mirá que es el verano récord de Mar del Plata. Verano récord. Fíjate vos, ahí tenés una etapa distinta, ¿no? El verano récord de Mar del Plata, gobierno de Alfonsín, había asumido en el 83, y el verano más fuerte de la temporada marplatense, no solamente en los espectáculos, en concurrencia, porque yo que hace 47 años de los 50 hago Mar del Plata, de hecho, la 47 temporada es la que viene ahora, siempre digo lo mismo, para llenar los teatros primero llenemos la ciudad. Y lo que había pasado en ese verano, se había llenado la ciudad, y eran varios espectáculos encabezaban con 100.000 entradas vendidas. O sea, para ponerlo, mira, déjame que como soy empresario te dé un número concreto. Ese verano se vendieron 760.000 boletos en la ciudad de Mar del Plata al teatro. Entre diciembre y marzo. Entre diciembre y marzo. Digamos de Navidad, 25 de diciembre, a Semana Santa. ¿Qué está Olmedo, ponele? Olmedo, por ejemplo, tiene el récord. récord. ¿El último verano de Olmedo? A ver si... No, al año siguiente falleció Olmedo, en el 88. Okay. Ese fue el verano 86-87. Hicimos, digo porque lo produje, El Negro no puede,
que fue el récord histórico en la ciudad de Mar del Plata con 118.500 boletos, un solo título. Dios mío. Ubicarnos. Ahora vos pensás que la temporada más floja fue la del 2017, o sea, mirá vos, hablamos del 87, verano 2017, donde perforamos para abajo el volumen total de 200.000. O sea, todos los espectáculos. o sea, de 760.000 a menos de 200.000 es la cuarta parte. Y lo único que habían pasado eran 30 años. 87, 2017. Che, Carlos, ¿por qué se dio ese boom y por qué crees que dejó de ser así? Digamos, obviamente, seguramente hay variables económicas que no me interesa tampoco meterme de lleno, pero ¿qué representaba el teatro en aquel entonces? ¿Quiénes iban al teatro? ¿Cuánto del sueldo de un trabajador costaba una entrada? ¿Cuánto cuesta ahora? Fíjate una cosa, un viejo actor, cuando yo comencé, Darío Vittori, me dijo, cuando yo le pregunté, ¿cuánto cuesta una entrada al teatro? Yo quería aprender. Y me dice, con el billete máximo tenés que lograr que la gente compre 2 plateas. Esa fue la definición. O sea, yo me fijo cuál es el billete máximo del país. Hoy es 10.000. Sí, hoy es 10.000. O sea, la entrada, según ese criterio, debería costar 5.000. No es así. Y si no vendés a un promedio de 27, 28.000 pesos, no puedes hacer el espectáculo. De promedio, hablo de compañías armadas, ¿no? Entonces, cambió eso, pero además de lo económico, cuando hablamos de Mar del Plata, porque en Buenos Aires no se dio esa caída. Y no se dio en las artes escénicas en general, incluso la música. En el tema de Mar del Plata lo que se dio es un cambio de modalidad vacacional. En aquel momento era impensado que en la ciudad de Buenos Aires iban a salir del puerto 300 o 400.000 turistas en crucero para ir a Brasil. La gente en esa época, qué viejazo estoy, la gente en esa época, si llovía, se venía de Necochea, de Miramar, de Villa Gesell, de Pinamar a Mar del Plata para ver teatro porque no había playa. Hoy se hace la gira por esas playas. Claro. O sea, hay un montón de cosas que cambiaron. Además digamos, yo soy de la época donde la gente subía a cine de 3.000 butacas por escalera y nadie se le ocurría decir, si no hay escalera mecánica no subo. Viste que ahora, si no tenés la comodidad, no funciona la cosa. Pero pensá en los viejos cines, cuando ves alguna foto, decís, ¿por qué se construían así? ¿Cómo era? Y no existía obviamente no existía el pochoclo. Yo soy de la época del maní con chocolate. Claro. O sea, es otra. Pero, y a mí me gusta decir, ni es mejor ni es peor, uno se va adaptando a la época. Ahora, los que vivimos aquella y vemos esta, claro, podríamos hacer un debe y un haber para entender con qué ganamos y también con qué perdimos. Ahora, Carlos, sos una referencia del teatro comercial. Has logrado conciliar el arte y el mercado, ¿no? Que esto sea algo que funcione en términos de industria. ¿Cuál es la diferencia entre ser un productor de teatro y ser un empresario teatral? Es muy finita, Okay. Es muy finita, pero vamos a llamarlo así. Para mí el empresario teatral es aquel, entre otras cosas, que tiene las paredes. Las paredes son los edificios teatrales. Si querés, para ser fácil, en la pandemia, los empresarios teatrales teníamos las paredes. Los productores de teatro no producían y no tenían erogaciones. Ninguno de los dos tenían ingresos, pero el empresario teatral tiene que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de todo el año. Esa sería una forma fácil de darse cuenta. Pero el productor teatral fundamentalmente le agrega el valor agregado de justamente meterse en la elección, más que en la elección, porque también el empresario del teatro elige qué va a ofrecer, pero se mete más en la artística. Okay. O sea, se pueden... En general, a mí particularmente, y ahora muy apoyado por mi hijo Tomás, que es el que verdaderamente trabaja a esta hora mientras yo estoy charlando contigo, porque alguien tiene que trabajar. Gracias, Tomás. alguien está trabajando. Con José Luis, que te mandé saludos. Gracias, José Luis. Un saludo grande al negro. Están juntos los dos. De alguna manera, siempre tratamos y traté de mojar en los dos vasos, ¿no? Okay. Hace poco estuvo Adrián Suárez sentado en esa misma silla y nos dijo, palabras más, palabras menos, yo fui muy creativo, muy lúcido 10 años. Hubo 10 años que volé. Y después lo empecé a perder y empecé a juntar gente que pudiera suplir un poco eso que se me estaba yendo. ¿Sentís que te pasó lo mismo? ¿Sentís que la creatividad te sigue acompañando hasta el día de hoy? ¿Tu ojo, digamos, tu capacidad de ver, está gastado?
No, trato de adaptarme. Yo creo que ahí tenés una linda diferencia. Yo le tengo profunda admiración a Adrián. Nos guste o no, sí, nos gusta. A mí por lo menos me encanta. Quien dio vuelta a la industria de la tele. Yo no soy de la ficción de la tele, yo soy de la ficción del teatro. Pero lo miro con total respeto por lo que significó lo que hizo. O sea, hoy nos olvidamos cómo se veía una telenovela antes de Polka y después de Polka. Entonces, hoy nos parece natural, pero no hay que olvidarse cómo era antes. Ahí tienes un cambio muy a favor. Pero me parece que Adrián, fundamentalmente, ahí sí tenés un caso de un productor por encima del empresario. Y me parece que cuando él se refiere a eso es porque está muy, muy, muy pendiente de todo lo que tiene que ver con lo artístico, porque él es artista. Claro. O sea, volvemos al principio. ¿Vos no sos artista, Carlos? Para nada. No, te hablé antes de la falta de talento. De talento. Por lo menos la limitación. Y además yo creo que justamente los que sentimos que tenemos limitaciones para ciertas cosas, una de las cosas que, esto ya es como argentinos, que a mí me subleva un poco, es cuando todos opinamos de todo. Y a mí no me gusta opinar de lo que no sé. Es más, sí me gusta estudiar y especializarme en lo que yo entiendo que puedo dar. Pero si vos me preguntás cómo se fabrica este micrófono, yo no te lo quiero explicar. En todo caso lo quiero utilizar. Pero que haya un ingeniero que sepa de esto. Y en todo caso, decirle cuál es el mejor micrófono. Me parece que en ese sentido, el conocer los límites de cada uno ayuda muchísimo a acomodarnos. Yo, por ejemplo, siempre quise saber de dar pasos, también desde el punto de vista empresarial, lo más seguros posibles, entre otras cosas para no traicionarme, pero tampoco para traicionar al otro. Soy yo uso mucho, a veces en demasía, el término ética al servicio de cualquier profesión. Y en ese sentido yo creo mucho en eso. Y creo además que es lo que corresponde, por un lado. Y también te voy a confesar que un productor de televisión, Horacio Levín, una vez me gustó que me dijo, mi papá me decía que hay que tener ética porque corresponde, que hay que tener ética por uno, que hay que tener ética por el otro, que hay que honrar los compromisos. Y después hizo un silencio y dijo, pero además es buen negocio. Tener ética. Tener ética, claro. O sea, me gustó el remate. Hace poco te escuché decir en una entrevista que vos no querés ser cliente, sino audiencia. Me gustaría profundizar un poco ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un público consumidor y un público espectador? Ahí te tengo que robar un minuto para hacerte historia. Dale. En el año 2013, en la entrega de los premios Martín Fierro, lo ganó Jorge Lanata, subió al escenario y dijo... instauró el término La Grieta. La Grieta surge de una entrega de Martín Fierro, 2013. Es más, me crucé con Jorge Lanata hace no tanto, el año pasado en un cumpleaños de Mirta Legrand, y ya se había olvidado en el 2023 que se cumplió en 10 años de aquel día que él subió al escenario y dijo eso. Y yo pocos días después me tocó una charla como esta en otro medio con Luis Novarecio, y lo nombro porque él siempre me da el copyright, porque le dije, Luis, a Lanata le faltó una parte, habló de La Grieta, y a mí, como audiencia, me parece que se completa diciendo el negocio de La Grieta. Y desde ese momento, después hasta el cansancio se habló del tema, pero en aquel momento era novedoso decirlo en el 2014, 2013, 2014, el negocio de La Grieta. Y yo desde ese momento, eso que acabas de escuchar, me repetí tantas veces diciendo que yo soy de la época donde los teleradiodifusores, me estoy refiriendo a Alejandro Romay, Canal 9, Héctor Ricardo García, Canal 11, Goar Mestre, Canal 13, fundamentalmente eran radioteledifusores. Su negocio, por hablar así, entre comillas, sin eufemismo, era tener el mayor rating posible, la mayor cantidad de anunciantes. Pero su leitmotiv era ese. Después los medios pasaron a hacer otra cosa, pasaron a ser vehículos para conseguir otras cosas, desde la política, fundamentalmente de los negocios. Pasó a ser muy poco interesante el medio por el medio, pero sí para utilizarlo. Entonces, en ese sentido, cuando hablé del negocio de La Grieta, es porque La Grieta quedó a las claras que es un muy buen negocio. Es muy buen negocio para la política, es muy buen negocio para ciertos comunicadores. Basta ver los comunicadores que han crecido a través del negocio de La Grieta. Y crecido no solamente se refiere a lo económico o horas de aire, también me estoy refiriendo hasta la cuota parte del ego en poder cubrirlo. Y en ese sentido, entonces,
sentí que dejamos de ser audiencia y que éramos clientes. Entonces, como éramos clientes, si voy a este medio tengo este discurso y si voy a este otro medio tengo el otro discurso. Y yo me encontré en los medios, sin importarme cuál fuese, diciendo lo mismo. Y dije, yo le hablo en todo caso como audiencia, como mi único discurso es este. Si a vos no te sirve como medio que yo diga lo que pienso, no me invites. Porque lo que no puedo, es como si me preguntás, ¿y vos cómo empezaste? Y yo te voy a contar una historia distinta en cada medio, cómo empecé. Tengo una sola historia para contar. Claro. Entonces, a eso me refería. Me gusta ser audiencia y no me gusta ser cliente. Te propusiste y lograste ser independiente del Estado. Incluso te recuerdo una frase que decía algo así como: no puedo ser capitalista en el éxito. Para convertirme socialista en el fracaso. Sí, socialista Claro. en el fracaso. Pero al mismo tiempo bancás la intervención del Estado en lo que tiene que ver con la cultura, pero no en su dimensión del negocio. ¿Cómo pensás esta discusión que siempre vuelve en la Argentina sobre la relación entre el Estado y la cultura? Me parece muy sencilla. En enero lo escribí, para que quede... ahora no lo leo, pero lo digo de memoria, más o menos. Le puse de título a una columna. A mí me gusta escribir cada tanto columnas. Es más, algún periodista amigo me dijo, si no hubiese sido empresario teatral, yo creo que serías periodista. Bien. Y le puse La cultura sí importa como título. ¿Querés tener una columna en gelatina? Podés, Carlos. Bueno, muchas gracias. La cultura sí importa. Y más o menos contaba justamente los 22 millones de entradas. Me declaraba capitalista al 100%, cuando decía recién capitalista en el éxito, pero nunca convertido en socialista en el fracaso. Hablaba de la independencia del Estado. Haber dicho que los 22 millones de entradas se las vendía al menudeo. Nunca le quise vender una entrada al Estado, pero sin saber lo que iba a pasar. A los 17, 18 años tenía la misma la política. Yo quería ir por el lado más difícil, que era venderla al público. A mí me sigue atrayendo convencer al público que lo que yo les ofrezco es lo que tienen que ver. Me encanta. Así hacemos algunos éxitos y unos cuantos fracasos, pero siempre buscando al espectador, a la espectadora. Y concretamente, entonces, con ese lineamiento, conté también en esa columna que una vez estando en una escala en Bari es una ciudad que queda del otro lado de Roma, allí en Italia, enganché haciendo zapping a un empresario en la tele que decía: el riesgo es la justificación moral del empresario. Me encantó. El riesgo es la justificación moral del empresario. Solo eso me justificó la escala en Bari. Ese empresario italiano que no sé quién es, ni él sabe que yo tampoco quién soy yo, bien, pero se lo robé para siempre. Después de contar todo esto, de hablar de la independencia y hablar de no venderla al Estado y nunca trabajar con ningún gobierno, etcétera, etcétera, empecé la segunda parte. Y es porque el Estado tiene la obligación en la inversión en cultura. Justamente porque en la primera parte estoy explicando que no mojo de esa teta. Entonces, como no salgo de ese lado, digo, había estado este verano último en la entrega de los premios Estrella de Mar, un premio de siempre de Mar del Plata, donde la sala se puso de pie para ovacionar a Graciela Borges por su trayectoria cinematográfica. Entonces yo decía, sin los créditos del Instituto de Cine, ¿estaríamos ahora aplaudiendo a Graciela Borges? ¿Se hubiesen hecho todas las películas que estamos aplaudiendo? Sin el crédito que le otorgó Astor Piazzolla, el Fondo Nacional de las Artes, ¿hubiese sido el mismo recorrido? A lo mejor sí, a lo mejor no. Nos llenamos la boca en la ciudad de Buenos Aires diciendo que es la ciudad que tiene más teatros independientes del mundo. Uh-huh. En eso tiene más que Londres, más que Nueva York. En un momento era 400 y pico el número. Una barbaridad. Pero como nos llenamos la boca, incluso los funcionarios lo dicen. Sin el Instituto Nacional de Teatro, que es de finales de los 90, ¿tendríamos ese movimiento? Si no pueden subsistir con la venta de entradas de 1 o 2 veces por semana o algunos espectáculos que pueden hacer cada tanto. Entonces, doy este ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, seguí con todas, ¿no? Para decir, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante si cuando nosotros nacimos, cuando digo nosotros con mi hermana, en el barrio de Mataderos, mis viejos no tenían guita para ir al Teatro de la Calle Corrientes? El mismo teatro que yo trabajo hoy y donde te estoy ofreciendo mis entradas. No tenían 25.000 pesos para ir al teatro, pero sí tenían, a principios de los 60, cuando yo tenía 4 o 5 años y un poquito más, la guita para llevarnos al Municipal San Martín, el mismo que está ahora en Corrientes a 1500, donde como ahora el erario público municipal sostiene todo ese engranaje para que mucha gente, por una entrada incluso más barata que el cine, pueda ver teatro. Y yo también dije, y a lo mejor ese bichito que a mí me picó del espectáculo, a lo mejor me picó porque me llevaban a donde podían, que era el teatro municipal, porque no me podían llevar al teatro comercial. Entonces, ¿cómo no me va a parecer importante que exista el teatro independiente, el teatro público y el teatro comercial, en el cual yo me muevo? Entonces, me parece que son dos cosas bien claras.
Una es cuando el privado se mete a usufructuar del erario público. En eso no me cuentes. Ahora, dicho eso, tengo la total libertad en salir a afirmar con quien sea por qué debe existir, desde el punto de vista de la inversión pública, todo lo que tiene que ver con la cultura. Lo siento tan sencillo. ¿Y alguno de los que está bancando, sosteniendo esta idea de que en este momento no hay plata para la cultura, te legitimó como un interlocutor válido o te salieron así que sos un zurdo? No. En general me respetan, yo tengo buen diálogo incluso con los distintos ministros o secretarios de Cultura. No, porque además yo creo que acá voy a pasarme un aviso. Yo creo que justamente el poder enfrentar un micrófono y decir que nunca tuve vinculación con el Estado me legitima eso. Porque si yo estuviese cobrando permanentemente de distintos gobiernos, a lo mejor tendría ese problema. Pero como no lo hice, entonces digo, pero quiero ser claro, yo no estoy criticando que ocurra. No está claro. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que me da libertad decir, argumentar por qué. Y por eso me pongo como ejemplo de familia cuando no estaba la plata para hacerlo. Mira, en los años 60, mis viejos participaban de una sociedad de fomento en el barrio de Mataderos, Biblioteca Popular José Enrique Rodó, en la calle Andalgalá, sigue existiendo hoy, es un lugar más para gente grande, no sé exactamente qué están haciendo. La Biblioteca Popular, estaba el Jardín de Infantes Cocorico, eso me acuerdo, nosotros vivíamos a la vuelta, en la calle Tapalqué, y se hacía para juntar fondos cada tanto algún asado. Y mi viejo un día dijo, con su primer cochecito, vamos a ir a una pensión en el 11 a buscar una cantante que llegó de Tucumán. Y era un domingo al mediodía para el asado. Y yo lo acompañé. Y fuimos a una pensión en el 11, creo que en la calle Bartolomé Mitre, donde subió Mercedes Sosa, Matus, su marido, y Fabián Matus. Hoy los 3 fallecidos. El nene Matus. Sí, el hijo. El hijo. Y los llevó, éramos 5, mi viejo y yo, y los 3 que acaban de subir. Ahí escuché por primera vez la palabra Mercedes Sosa, cuando había llegado a Tucumán, a esa pensión, y canjeaba su canto por el asado. O sea, ellos iban a comer todo lo que pudiesen. ¿A cambio de que ella cantara? A cambio de que cantaba al final. Wow. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de por qué yo defendí recitales gratuitos, digo, porque yo lo viví en casa con Mercedes Sosa, porque justamente no apareció del Madison Square Garden, apareció entre otras cosas en la Biblioteca Rodó de Mataderos, cambiando el canto por el asado. Entonces me parece que nada invalida lo otro. Me doy vuelta y digo, che, yo quiero que la gente vaya a ver Brujas, que cuesta 25.000 pesos la entrada, que es el teatro comercial y que es lo que yo ofrezco. Ahora, eso no me impide este viernes ir a NUM Teatro como espectador. Digo NUM Teatro porque justo voy a ver un espectáculo. Y que me parece que esa es la maravilla. Yo creo que si goza de tanto prestigio y de tanto gusto por parte de la audiencia, las artes escénicas en Argentina, es porque tenemos que convivir todos. ¿Y como espectador cómo sos, che? Igual que todos. ¿Sos igual que todos? Sí. ¿Te aburrís o disfrutás de una obra igual que yo? Lo único que hago, tengo que confesarlo, a mí me da pudor confesarlo. Cuando no me gusta, me voy rápido sin saludar. Ok. Sí, porque no me gusta, nada, me voy. Ya, es más, alguna gente del ambiente me llama y dice, no te gustó porque no nos esperaste. Ya sabe. Sergio, mi viejo, ¿sabés lo que dice? ¿Qué dice? Cuando no le gusta una obra y tiene que atravesar la difícil situación de hablar con quienes la protagonizan, la dirigen. Estoy sorprendido, dice. Bueno. Estoy sorprendido. Y vos también en un momento decías que sabías si iba a ser un éxito o un fracaso acorde a la cantidad de programas que tiraba la gente a la salida del teatro. Viste que hace un rato... En el estreno, ¿no? Claro, viste que yo te decía hace un rato, en el estreno de público. Quiero aclarar por qué de público. La función de invitados es un termómetro que mejor desecharlo porque no sirve. Porque los invitados todos dicen haciendo lobby. No. Además dicen lo mismo. O sea, no sirve. Los que bajan el camarín, todos felicitan a todos. A nadie no le gusta. O sea, no sirve para nada. ¿Está claro? Eso, okay. Sacala, correla. ¿Tá? Esa la dejamos de lado. Hablemos del público. Antes yo te decía que un programa de mano tenía mucho material. Y un día, te estoy hablando de los 18 años,
me di cuenta que había muchos programas en el piso, entre las filas. Y el bordero Sí. es la planilla, palabra francesa, de 10 letras, bordereau se escribe, casualmente Bordereau y Rottenberg tienen la misma cantidad de letras, 10. Decía que vi muchos programas en el piso. Y me pasó alguna otra vez. Entonces le dije a los acomodadores, ¿no me juntan cuántos programas? Y empecé a hacer un estudio sobre cuántos programas en el piso y cómo bajaba el borderó. Y terminé dándome cuenta 3 o 4 meses después. Estás loco, Carlos, también, ¿no? Bueno, te dije que me llamaba el doctor Cunir, ¿no? ¿Ves? Vos también me querías mandar. O sea, vos no sé de mi papá, pero si fuese mi hermano menor, me mandarías también, entonces. Sin embargo, dio mucho resultado. Porque pensalo un segundito. Cuando teníamos algún espectáculo que gustaba mucho, la gente, todos lo hacemos, atesoramos el programa, ya sea porque queremos releerlo, porque se lo queremos dar a un pariente, porque queremos darse a un amigo. Como recuerdo. Entonces, si lo analizás un segundo, fue una medición espectacular. Y entonces yo me quedaba con el público pagante, no con los invitados, insisto, termómetro que no uso, con el público pagante. Cuando se llevaban los programas, yo volvía a la oficina y decía, este espectáculo hay que esperarlo. Se están llevando los programas. Les gusta, aunque el borderó haya sido más flojo. Y otro, que te tiraban todos los programas y se levantaron de la butaca con bronca. Lo primero que hicieron fue tirar el programa. La pasaron como el orto. Entonces, claro, vamos a terminar pagándola. Carlos, cualquier persona que se haya dedicado 50 años a una industria, sea cual sea, en la Argentina pasó 1000 crisis. Y pasó buenas y pasó malas. ¿Qué particulares tiene esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo afecta a la industria del teatro? Y si tiene algo que no tuvieran las anteriores. Yo creo que esta la agarra más fortalecida la actividad. Porque así como hablamos del cambio en Mar del Plata, dije también que artes escénicas en Argentina creció. En los 50 años, haciendo un raconto muy rápido, que alguna vez me lo planteé, vos pensás que yo comencé a ser empresario teatral antes de la dictadura. O sea, el país lo gobernaba la viuda de Perón, cuando yo me convierto en empresario teatral, cuando termino la secundaria. Una negociación con mis viejos, no quiero hacer universidad ninguna, déjenme un año tratar de meterme en este ambiente. Y si no lo logro, un año después arranco. Por suerte dijeron que sí, y por suerte me emanciparon como menor para poder dedicarme. Viuda de Perón, dictadura, listas negras. A partir de eso, democracia en el 83, y pensá, hiperinflación, Corralito, Levac, Lecop, Patagones, peso ley 18.188, australes, peso nacional, dólar negro, ahora es más fino, lo llaman dólar blue, no sé por qué, porque para mí es dólar negro el blue, ¿no? Ahora viste que queda mejor, parece decirle blue, dólar oficial, temporada donde no podíamos encender las marquesinas por falta de energía, epidemia gripe A 2009, todos los teatros cerrados, ni hablemos pandemia COVID 2020, y siguen las firmas, hay mucho más. Entonces uno va tomando, por lo menos en mi caso, te vas curtiendo como en todo. Entonces yo en lugar de opinar, lo que miro es el movimiento de la audiencia. O sea que el borderó, dicho por economistas que estudiaron de economía, no en mi caso, es un muy buen termómetro de la clase media. Muy buen termómetro. Nuestro cliente, entre comillas, sin eufemismo, la palabra cliente, es la clase media. Por dos motivos claros. Aquel que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, que está por debajo de la línea de flotación, no va a pagar una entrada para ir al teatro. Tiene otras necesidades obviamente más imperiosas que ir al teatro. Y siempre digo que los que tienen mucho dinero tienen a alguien conocido para mangarte las entradas. O sea que tampoco la van a pagar. Quienes consumen nuestra actividad es la clase media. Bien. Entonces, cuando en ADET, la Sociedad de Empresarios de Teatro y Música que presidí tantos años, vamos viendo los borderos diarios, semanales, mensuales y anuales, nos va dando la radiografía de cómo está el bolsillo de la clase media. Nosotros tenemos claro, como cualquier actividad, que la clase media este año se nota mucho la caída de consumo. Incluso, a fuerza de ser honesto, en lo nuestro de teatro y música está menos grave que otro tipo de actividades. Okay. O sea, no está acompañando por la gran necesidad seguramente de expresarse a través de los espectáculos, no está acompañando una caída que en la mayoría de rubros está de un 30% interanual, ¿no? ¿En el 2001 pasó algo parecido? En el 2001 caímos 35% de espectadores en un año. Ese fue el récord. O sea, salvo pandemia que estuvo cerrado, ¿no?
O sea, ¿del 2001 en comparación al 2000 o del 2012 en comparación? No, el 2001 en relación al 2000. Ok. Y recién en el 2005, 2 años después que asume Néstor Kirchner, en el 2003, en el 2005, volvemos a recobrar el número de espectadores de anteriores al 2000. O sea, tardó la recuperación del 35% de la caída de 2001 al 2005. Y fíjate vos qué interesante, cuando yo hablaba recién de qué radiografía, ¿no?, de la economía. Del 2005 al 2011 no deja de crecer la venta de boletos. De hecho, pasamos de 3 millones anuales a 6 millones. Tremendo. Una barbaridad. Yo me acuerdo que en la Sociedad de Empresarios decía, es lógico que también, hablo fríamente de lo económico, no de lo político. Mirá, si vendemos de 3 millones a 6 millones, en el 2011 es lógico que quien gobierne salga con una votación abrumadora, ¿no?, como fue la del 2011. Y del 2011 en adelante se ameseta el número. Bien. Lo mismo que después la economía dio, que dejó de crecer, después empezó a bajar. Por eso digo que más que opinar, a mí me encanta esa ecuación matemática que te da. Sin ver un noticiero, sin leer un diario, vos por ahí. El bordero es un indicador económico. El bordero habla, digo siempre. El bordero habla. Che, tengo 1000 preguntas para hacerte a partir de esto que estamos conversando. Primero, de curioso, supongo que lo tenés medido por cómo sos. Supongamos que produjiste 100 espectáculos. ¿Cuántos fueron un éxito? Nunca más del 30%. Es la misma ecuación del mundo. Okay. Ni la Warner produce más del 30% de películas, ni Columbia, ni Artistas Unidos, ni los teatros de Broadway. Hoy es lunes, hoy no. Pero este fin de semana hubo 40 y pico de musicales en Broadway. Nadie de los que estamos acá puede nombrar más de 8, que son los éxitos. Claro. Todo lo que no funciona pasa con la tele, pasa con las radios, pasa con la música. Ni hablemos con las librerías. Es imposible que vos entres a una librería y que conozco el 30% de los títulos. Claro. Pero si te paras frente a un kiosco de revistas, que es más fácil que una librería, fíjate que conoces el 30% de lo que está colgado, de las revistas que están. El 70% no los conocemos. En lo nuestro es igual. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre decir que los fracasos duran poco tiempo, se esconden bajo la alfombra, porque además pasan rápido y además tienen pocos testigos, justamente porque son fracasos. En cambio los éxitos, vos hablas de los éxitos y la gente lo que queda en la memoria emotiva es el éxito. Queda el éxito y reitero, déjame que te lleve una cuestión numérica. Si de una sala con 30 personas salen las 30 y al día siguiente le dicen a 6 cada una, no había nadie en la sala, se enteran 180. Pero si había 2000 y le dicen a 6 cada una, ¿sabés cómo estaba reventada la sala con 2000? Bueno, multiplicarlo y se enteran 12.000. Entonces, están tan diametralmente claro. Que el éxito, y además también los medios, como es lógico, promocionan el éxito. Y sí. ¿Qué vas a promocionar lo que no le interesa a nadie? En la música está pasando mucho que hay una suerte de exégetas del pasado que comparan los lanzamientos de ahora con los discos de Charly García y dicen, mira, qué mal que estamos. ¿Con el teatro pasa lo mismo? ¿Dirías que el teatro de los 70 era más virtuoso, si se quiere, o había más talento del que hay hoy? Con respecto al talento, algunos, mi hijo Tomás me dice, vos atendés a los que tienen más de 65 porque los menores de 65 no los conocés. Bien. Y yo le contesto, vos no conocés a los mayores de 65. Bien. O sea, ese es el retruque. Existía casi la obligación de ir a estudiar arte dramático. No cualquiera se subía a un escenario. No, había casos, qué sé yo, antes nombramos a Olmedo. Olmedo llegó espontáneamente de Rosario y se convirtió en el cómico Alberto Olmedo. Pero ir al conservatorio de arte dramático, si vos mirás la cuna de todos esos actores que hoy tienen o rondan los 80 años, todos vienen de aquella cuna. O sea, se estudiaba, además de tener talento y tener carisma para poder dedicarse a la profesión. Hoy es todo mucho más rapidito. Y en ese sentido, yo te diría que puede ser que extrañe una cuota parte de ese talento. Ahora, con respecto a cuando hacen la comparación en la música, y vale para el teatro, lo que creo que no es justa, porque lo que había era mucha más concentración en un determinado artista que se llevaba la porción de la torta mucho más monopólicamente que ahora. Lo mismo que pasa con los medios.
Yo soy de la época, te dije antes, de la televisión abierta. No existía ni el cable, no estas nuevas plataformas, no existía ni el cable. Entonces, era más fácil para 5 empresarios hablar de la televisión abierta. Pero lo concreto es que la suma de las distintas plataformas y las distintas señales y las distintas maneras de llegar hace que cada vez sea menos hegemónico. Claro. O sea, justamente porque vos podés estar desde acá teniendo mucho más audiencia que la que tiene un medio de los grandes. Ok. Por lo tanto, no lo compararía exactamente. Yo creo que son lecturas diferentes. Bien, me quedan algo así como 15 minutos y varias preguntas, así que voy a tratar de ser sintético. No te quiero sacar un título, realmente no quiero, nosotros no mandamos gacetilla, no nos interesan esas cosas, pero para tratar de comprender tu visión. ¿Por qué pensás que al gobierno le interesa confrontar con la cultura, que es algo que evidentemente es una búsqueda? Porque yo creo que... ¿Por qué existe la sección espectáculos en los medios del mundo y no existe la sección ciencia todos los días en los medios del mundo? ¿O acaso la ciencia es menos importante que el espectáculo? Todo lo que tiene que ver con la comidilla, yo creo que la cultura, yo te diría, lo bajaría al espectáculo. Es como el Disneylandia de los grandes. ¿Viste cómo existe, los chicos buscan Disney? ¿De qué se habla en las comidas los domingos cuando se come el tallarín o la carne, si se puede? Se hablan de cosas del espectáculo también. A nadie se le ocurre hablar con un piloto... ¿Viste el artículo de la revista The Lancet? Claro, o sea, claro. Imagínate, ¿y vos cómo operás del corazón? Un tipo que estuvo 30 años estudiando, ¿entendés? Nadie, ¿entendés? O sea, y dígame, ingeniero, ¿cómo se hace el cálculo para que el edificio no se venga abajo? Ahora todos van a decirte, ¿y qué tal estuvo Susana Jiménez? Bueno, entonces... A mí me parece, desde el punto de vista de marketing, ¿con qué es más barato pelearse que con la gente del espectáculo? Es lo más barato. Es lo más barato, claro. es lo más barato, es lo más directo, lo que tiene más repercusión, es la que tiene más cantidad de periodistas dedicadas a lo mismo. Entonces, me parece casi una ecuación hábil. Bien, lo mencionaste varias veces a lo largo de esta charla y no sé si es algo de lo cual tenés buenos recuerdos o si hubiste despavorido, me refiero a la televisión, porque también tenés una larga trayectoria como productor televisivo, fuiste más de 20 años productor de Mirta Legrand, por ejemplo. ¿Cómo fue producir a Mirta? ¿Qué te dio la tele? ¿Por qué te fuiste? ¿Te fuiste del todo? ¿Todavía tenés una patita? Me fui del todo, ni enciendo el televisor, desde el 2011. ¿Por qué? Porque yo produje teatro. Produje la última obra que hizo Mirta Legrand en teatro, fue en el verano 89-90, Potiche se llamaba, allí en Mar del Plata, y cuando íbamos a comer, esto se lo conté a Mirta en la mesa como invitado, cuando íbamos a comer después del teatro, uno de los objetivos mayores de un elenco es ir a comer después. Antes se podía más que ahora, porque antes se comía todas las noches después del teatro. Nos íbamos a comer allí en Mar del Plata, donde estrenamos la obra. Después vinimos aquí al Ateneo, lo que hoy es ND, en Paraguay y Suipacha. Y fue muy gracioso, porque yo veía hasta el 80 el programa, hasta el año 80. Del 80 al 90 no estuvo, y esto fue el verano del 90. Y Mirta, llegábamos a un lugar, se sentaba y automáticamente se convertía en cabecera ese lugar. Pero una mesa redonda, como si no tiene cabecera. Sí, pero era cabecera. Entonces yo le decía a Juan Carlos Calabró, que estaba en el elenco: Calabró, usted siéntese acá. A Juan Carlos Mesa, siéntese acá. A Edith, la mujer de Mesa, Carlitos Rotter, me senté acá. A mi mujer le decía lo mismo. Le preguntaba a Calabró, ¿qué hizo hoy? Calabró decía, bueno, hoy fui a Playa Grande, me puse a jugar al truco. Al minuto lo interrumpía, le decía, coma. Y le decía a Mesa, ¿y usted qué hizo? Entonces empezaba Mesa. Y le decía, bueno, hoy nos levantamos con Edith, fuimos a caminar por la calle Güemes, y usted sabe que yo estaba por entrar a un local, y me decía, bueno, gracias, Mesa. Y vos, Edith, lo acompañé. Entonces yo me acuerdo que no existía el celular. El celular empieza ahí, sobre finales de 90, 91. Me acuerdo que pedí el teléfono en el restaurante Jockey Club de Mar del Plata, Salta y Brown, que ya no existe, y pedí pagar una llamada a Buenos Aires, a Daniel Tiner, marido de Mirta, que había dirigido la obra. Dije, ¿te puedo hacer una pregunta? El programa, ¿por qué no está en el aire, el que yo veía hasta el 80? Y me dice, porque es un formato que terminó y la gente de televisión dice que ya no sirve más. Encima el gobierno dice que no se puede comer con la crisis que hay, 1990, con la crisis que hay, no se puede comer en cámara. Bueno, y yo que de televisión ni encenderla, le digo, mira, yo querría hacerla. Acá hay algo. Hay algo. Los entretelones dan para otro programa,
Pero entonces te lo resumo. Me convierto, terminamos de hacer la obra en el Ateneo, Potich, en julio del 90, y exactamente el lunes 8 de octubre del 90 empieza Almorzando con Mirta Legrand. Y la produje 21 años, hasta el 11 de diciembre, viernes del 2011. Soy un poquito exagerado con las fechas. No, bueno, pero es una fecha política, ¿no? Fecha, digamos, pero febrero, ok. 11 de febrero, en Mar del Plata estábamos. Para mí la década del 90 fue espectacular, el programa de Mirta Legrand. Fue un programa pluralista, un programa donde estaban todos, donde a mí me dio mucho placer producirla. Y ya después sentí, y lo hicimos público esto, incluso con alguna tapa de revistas, que decía, me acuerdo de la tapa de noticias, decía enemigos íntimos, y donde le planteé a Mirta seguir una cosa que tenemos hasta hoy, que es una gran amistad. Somos realmente amigos y estamos siempre uno tras del otro. En eso sí, pero profesionalmente, justamente para priorizar la amistad, no trabajar juntos. Y esto pasó hace 13 años ya. Tengo las últimas 3. Carlos, ¿cómo ves el presente de la televisión? ¿No lo ves? Es que no soy de tele. No, ¿te acordás que antes dije no me gusta hablar de lo que no sé? Sí. Bueno, realmente fue fortuito, aunque sean 21 años, un programa de televisión porque hice teatro con ella. ¿Y te interesa el fenómeno digital? ¿Lo seguís? ¿Ves algo de todo esto? Veo algo cuando... Yo soy antiguo, yo sigo Twitter, aunque no me puedas creer. Bien. Y cuando veo en Twitter algo que empieza a llamarme la atención, entonces ahí salgo a buscar la plataforma. O sea, no es que arranco por la plataforma. Ok. ¿Entendés? Cuando veo, Twitter, por ejemplo... es el anzuelo. Twitter es el anzuelo. Mi anzuelo, viste que cada uno tiene el suyo, Bien. aunque esté en decadencia ahora, ¿no? X, como se dice ahora. X. Pero si yo de repente encuentro algo que se está hablando de vos, salgo a buscarte. Bien. Y de repente llego a la plataforma donde se irradió eso que encontré. Carlos, estás construyendo un espacio artístico en San Telmo, la fábrica del arte contemporáneo. ¿Qué nos podés contar de ese proyecto? Que estamos justamente, es un legado familiar, una cosa que empezó por otro lado y que terminamos reunidos con el fallecimiento de mi viejo, mi tío Enrique, o sea, el hermano de mi viejo, mi hijo Tomás, mi sobrino Pablo, y estamos terminando, apurando más que terminando, a la MUNI de Buenos Aires para que termine de aprobar los planos con la idea de inaugurarlo el año que viene. Se va a llamar FAC, en la Fábrica de Arte Contemporáneo, donde de alguna manera redondeamos los 50 años en la profesión, dejando una cosa que multiplica varias veces un teatro, que tiene que ver todas las disciplinas en un solo lugar, incluso con gastronomía y durmiendo en ese lugar. Estamos hablando, mirá. Esa es la novedad. Vimos que el MoMA está en Nueva York intentando agregarle habitaciones para que la gente se quede, y acá la parte justamente que ya tenemos muy avanzada y muy construida en la esquina de San Juan y Perú. Excelente. Es todo lo que tiene que ver hotelería. Pero una hotelería artística, una hotelería donde los cuartos no van a tener números, sino van a tener obras de arte, y donde van a haber exposiciones rotativas dentro de tu cuarto. O sea, vas a dormir con las obras de arte. Fantástico. Esa es la idea, y tiene que ver de vuelta, con la que la cultura sí importa. Fantástico. Te hago la última, Carlos. El teatro es un género que atraviesa toda la historia universal y sin embargo no pierde actualidad. En épocas donde todo parece ser tan efímero y donde nada dura, ¿por qué crees que el teatro se sostiene y no pierde actualidad? Porque es la más artesanal, porque el artista labura sin red, porque no podés hacer toma y retoma, no le subís el volumen, no hay tecnología. Un mal actor, una mala actriz pueden engañar a la audiencia, a la platea, 10 minutos, pero no sostienen 2 horas si sos malo. Y en ese sentido yo creo que de los griegos para acá, si hay algo que el teatro, de lo que pudo nutrirse, es no haberse traicionado. El teatro sigue siendo... tiene todavía códigos, si querés, místicos. La gente se levanta a veces a la mañana y dice, hoy a la noche vayamos al cine. Sin embargo, para el teatro se prepara una semana antes y nos damos cuenta por la venta anticipada. El teatro todavía guarda un respeto que se nota tanto por parte del público como también por parte del artista, que decide subirse al escenario y decide repetir el mismo texto durante mucho tiempo si le va bien, y con placer por hacerlo. Me parece que en ese sentido el teatro garpa más.
Carlos, muchas gracias por pasar por Gelatina. Es un placer para mí charlar con vos. Por favor, para mí que me hayas invitado. Bueno, podés volver cuando quieras. Ustedes no se vayan porque arranca Seba de Caro, programa nuevo. Ahora, inmediatamente después de despedir a Carlos Rottenberg, la broma infinita por las pantallas de Gelatina. Carlos, muchas gracias. Por favor. Ya venimos.